Los quiero invitar al libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Y cuando estemos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1, vamos a leer este texto. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Estoy compartiendo el pasaje de Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 3. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 3. Entonces, ¿qué nos dice la palabra allí? Dice que cuando Dios quizás vemos como el pueblo de Israel había sido infiel aquí, había tenido situaciones difíciles, pero Él le dice que cuando haya venido sobre ellos todas estas cosas, tanto la bendición como la maldición, nosotros debemos hacer varios pasos para volver a ese modelo y a ese diseño original. Y nada más ni nada menos, el Señor nos habla acerca de varios pasos para la restauración. ¿Cuántos queremos volver a ese diseño que Dios tiene con cada uno? ¿Cuántos de nosotros queremos volver a ese diseño que Dios ha puesto en nuestros corazones? Por eso, si usted está conmigo esta mañana, yo lo invito a compartir, yo lo invito a estar dispuesto para la palabra de Dios. Yo lo invito a estar de la mano de Él y a pedirle al Espíritu Santo que lo guíe. ¿Cómo alcanzar la restauración? ¿Cómo alcanzar la restauración? Esta es una pregunta que muchos cristianos se hacen. Porque llegan a la vida del cristianismo, pero cuando llegan al cristianismo entran en unos embudos, ¿sí?, de vivencias que de alguna manera no responden al diseño que ellos esperaban. Pero no debemos olvidar que traíamos un diseño errado, un diseño equivocado, un diseño que había sido de alguna manera viciado, pero Dios, al recibirle, Él comienza a transformar todo. Pero para eso requiere muchísimo que nosotros dispongamos nuestro corazón, pero sobre todo que hagamos unos pasos para restaurarnos. La palabra restauración es una palabra que significa regeneración, que significa reparación, que significa restablecer, recuperar, volver al estado original, ¿sí? En griego es apocastastasis, es la palabra en griego, y eso significa como dar la vuelta, como iniciar de nuevo, como volver a estar otra vez en el lugar establecido inicialmente. Entonces, cuando nosotros recibimos ese llamado de Dios a ser restaurados, nosotros debemos buscar de su presencia y comenzar a tratar de ir hacia esa restauración. Hace un tiempo veíamos que la restauración se complementa con el perdón. Y cuando yo soy un hombre que perdono, entonces estoy haciendo procesos de restauración constante. Pero para eso, no solo me debo quedar allí, sino debo ser restablecido al modelo y al diseño original que Dios tenía conmigo. Y ese diseño original es el que anhelamos todos. Entonces, ¿cuáles son los pasos para alcanzar esa restauración? Lo primero que nos dice el texto cuando iniciamos es: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti, y tú arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Lo primero que Dios nos invita para entrar en ese proceso de restauración, ¿sí?, en ese proceso de cambio, en ese proceso de volver al modelo original, al diseño original que Dios tenía con cada uno de nosotros, es el arrepentimiento. El arrepentimiento es importante y clave en todos los procesos celestiales. No podemos nosotros pretender entrar en un nuevo nivel de conocimiento, entrar en un nuevo nivel de bendición, si nosotros primeramente no expresamos un arrepentimiento genuino. La palabra arrepentimiento, la palabra metanoia en griego, es una palabra que significa cambiar de mentalidad. Tiene dos composiciones: meta, que significa después, y noe, que significa pensar, o nous, que puede ser mente.
Por lo tanto, la palabra sugiere que el pensamiento que debe venir a nosotros después de ese cambio de mente es un pensamiento de arrepentimiento. Así que si usted y yo estamos aquí, debemos primeramente entender que para ser restaurados a un modelo original, para ser restablecidos al deseo y al modelo que Dios anhela de ti, debemos primeramente arrepentirnos. ¿Cuántas personas dicen o confunden mejor el arrepentimiento con el remordimiento? Entonces el remordimiento es muy pasajero. Yo puedo sentirme de alguna manera tocado en mi corazón para pedir disculpas, para cambiar mi vida, para hacer cosas que aparentemente van a ser positivas, pero en cuestión de horas o en tiempos muy cortos lo olvido. Entonces, alguien que de pronto es un maltratador, esa persona se arrepiente, entre comillas, porque lo que está sintiendo es un remordimiento, y hace que las personas que le rodeen piensen que ha cambiado, pero al cabo de unos días, al cabo de un tiempo, vuelve nuevamente a estar en la misma situación. Confundimos muchas veces la palabra arrepentimiento con la palabra remordimiento, y vivíamos en un modelo y en un ciclo de remordimiento. Entonces, cuando yo escucho que la gente del común dice, es que el que reza y peca empata, ese es un sistema de remordimiento. Ese no es un sistema de arrepentimiento. Entonces, lo primero que Dios te dice, para llegar a ser restaurado, necesitamos sí o sí el arrepentimiento, el cambio de mentalidad. Pero ese cambio de mentalidad quizás no es inmediato, ese cambio de mentalidad no es mágico, ese cambio de mentalidad no se da por situaciones externas, se da cuando nace en nuestro corazón. Y tiene que ser un proceso también. Entonces, ¿qué pensamiento tengo yo luego de haber conocido, luego de haber encontrado la respuesta en Dios? Esto es bien importante, lo primero. Lo segundo que nos habla la Escritura, dice que luego de esto, lo primero que Dios dice es el arrepentimiento, ¿no? Si te arrepintieres. Y luego dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Estoy en el libro de Deuteronomio 30 del 1 al 3. Y te arrepintieres, y luego dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Y aquí viene otro de los pasos que yo debo hacer o debo cumplir para ser restaurado al modelo y al diseño original que Dios tenía conmigo. ¿Cuál es el primero? El arrepentimiento. ¿Cuál es el segundo? La conversión. La palabra conversión en la traducción de la palabra griega epístrofe. Viene el verbo epístrefo, que se traduce como algo diferente, como algo nuevo, como un cambio de dirección. Y aquí es donde yo tengo que hacer un alto. Porque si yo quiero convertirme, tengo que volver hacia Dios. Tengo que volver hacia Dios. ¿Cuántas personas vuelven hacia Dios constantemente? ¿Cuántas personas se convierten realmente a Dios? Muchos se arrepienten. Nos quedamos con el cambio de mentalidad. Voy a ser diferente, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no volvemos a Dios. Esta mañana la invitación es a volver a Dios. Si yo quiero ser restaurado al modelo original del Señor, tengo que, número 1, arrepentirme. Tengo que, número 2, convertirme. Convertirse es un proceso. Voy a dar un ejemplo de cómo puede ser convertirse. Yo caminaba hacia una dirección y de repente Dios toca mi vida y comienza a hacer un cambio en mi vida. Y cuando yo camino hacia esa dirección, yo me detengo y giro hacia Él y hago ese cambio, esa conversión de 180 grados para tomar una dirección diferente. Ahí nosotros debemos ser muy honestos. Hay veces nos arrepentimos, hay veces leemos la palabra, muchas veces ya compartimos una iglesia, una congregación, pero no hemos sentido la conversión. Y esa conversión, si no llega a nuestra vida, no nos va a cambiar la dirección. Entonces vamos a seguir teniendo una vida paralela, pero en la misma dirección que íbamos antes. Y Dios quiere que cambiemos de dirección, que miremos hacia, que volvamos hacia. Esa es la palabra convertirse. Vamos a volver hacia quién, hacia Dios. Vamos a volver hacia quién, hacia el Altísimo. Por eso en el libro de Job nos dice claramente que cuando la Escritura nos dice, vuelva en amistad con el Omnipotente, y entonces quitaré de tu casa la aflicción. Eso significa cambie de dirección y vuelva hacia Él, vuelva hacia el Dios vivo, y entonces Dios va a quitar esa aflicción que hay en nosotros.
Esto es bien interesante. Muchísimos cristianos se arrepienten, pero muy pocos se convierten. Nosotros debemos ser producto de la conversión. Nosotros debemos ser producto de ese cambio de dirección. No podemos ir en las mismas corrientes del mundo. No podemos seguir siendo llevados por cualquier viento de doctrina. No podemos seguir siendo llevados por lo que ya traíamos. Entonces ahora ya no vamos a un lugar, sino vamos a otro. Ahora ya no actuamos de una manera, sino actuamos de la misma, pero enfocados con un texto bíblico. ¿Qué está diciendo el Señor? Necesito que hagas un alto y gire, vuelva ¿hacia quién? Hacia el Salvador. Colocar los ojos en Jesús. Esa es la invitación esta mañana, convertirnos. Quizás esas palabras como arrepentimiento y conversión muchas veces pasan desapercibidos en nuestra vida. Pero Dios sí quiere que nosotros aprendamos ¿a qué? A convertirnos. Dios quiere que aprendamos ¿a qué? A hacer un alto, hacer un giro de 180 grados y regresar con una dirección diferente. Esto es importante. ¿Qué sucede? Detenerse en seco es importante aquí, porque yo voy camino hacia un abismo. Voy camino hacia una pérdida, voy camino hacia una tiniebla, voy camino hacia una desesperación, tristeza, abandono. Muchos ejemplos vemos a diario. Pero Dios dice, quiero que pare y quiero que regreses en la dirección contraria. Un ejemplo claro fue Jonás. Jonás, Dios le dio una instrucción, pero Jonás, ¿qué hizo? Jonás fue en sentido contrario al que Dios le dijo. Pero tuvo que volver nuevamente a la dirección que Dios le había dado. Y hoy Dios nos invita a caminar en la dirección hacia Él. Realmente ese proceso de conversión puede durar un tiempo, pero si lo hacemos correctamente, vamos a ver cómo nuestra vida realmente cambia. Si lo hacemos correctamente, vemos cómo nosotros realmente salimos de esa situación. Hay un texto en 1 Tesalonicenses 1:9 que voy a leer. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es volver hacia. Salieron de los ídolos y comenzaron a servirle al Dios vivo. Esto es algo hermoso. No es seguir allí haciendo lo que antes hacíamos. Ellos, los de Tesalónica, hubieran podido seguir adorando a los ídolos y yendo a la iglesia, yendo a escuchar la palabra. No, ellos definitivamente desecharon los ídolos. ¿Qué hizo esto? Un volver hacia quién, hacia Dios. ¿Qué quiere Dios decirnos en esta mañana a través de la conversión? Nos quiere decir algo muy puntual y algo muy real. Si yo quiero tener una doble vida, ser un doble agente, o sea, ser del reino de los cielos y a la vez participar en las obras infructuosas de la carne o de las obras de las tinieblas, pues sencillamente no va a ir a ninguna parte. No hay una conversión en mí. Solamente puedo decir de palabras que estoy arrepentido. Puedo tener una mentalidad ahora con versículos bíblicos. Puedo creerme que soy el que más sabe de Biblia o el que más ha estudiado teología. Pero eso no significa que yo me haya convertido al Dios vivo. Porque voy a seguir en una doble vida, en un doble camino. Y ese doble camino me va a llevar a la perdición. Lo tercero que quiero compartirles de pasos para restaurarse: el primero, arrepentimiento; el segundo, conversión; el tercero, algo que es vital dentro del modelo de Dios, dentro de la restauración que Dios quiere hacer, es la obediencia. ¿Qué tan obedientes podemos nosotros llegar a ser? La obediencia a su voz. Mira cómo dice este pasaje de Deuteronomio 30 del 1 al 3. Dice, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su voz. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Dios quiere que nosotros seamos realmente ese modelo de obediencia que Él está esperando. Por eso la Biblia nos dice que Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Y si usted y yo nos hemos movido en el nivel del sacrificio, pues hoy el Señor te quiere decir, ya no es tiempo de seguir en el nivel de sacrificio, sino en el nivel de obediencia. Pero, ¿qué garantía o qué bendición trae la obediencia? Escucha esto. Cuando yo me arrepiento verdaderamente, yo me convierto en un hombre obediente. Obediente a la palabra de Dios. Cuando yo me arrepiento verdaderamente, me convierto en un hombre obediente. Cuando usted ve a alguien que no obedece la palabra de Dios, pero dice seguir a Dios, pues ese arrepentimiento no ha sido un arrepentimiento genuino.
Lo segundo que puedo decirle de la obediencia es que es una garantía para recibir bendiciones. Dios siempre nos da bendiciones cuando somos obedientes. Hay veces creemos que la obediencia, ¿sí?, es asistir a la iglesia, creemos que la obediencia es conocer mucha Biblia. No, la obediencia es estar 100% comprometido a seguir las escrituras. Por eso dice, conforme a lo que yo te mando hoy. Dios quiere que nosotros hagamos conforme a lo que Él nos ha dicho, no conforme a lo que hoy en día se mueve, porque lo que hoy en día se mueve quizás nos está desviando del camino correcto. Entonces, la garantía de las bendiciones se llama la obediencia. El secreto de la victoria se llama obediencia. El secreto del éxito que el mundo busca de una manera desesperada. Yo veo a la gente buscando de un lado para el otro el éxito, buscando de un lado para el otro la victoria, buscando de un lado para el otro la figuración, la exaltación. Pero Dios te dice, ¿qué tan obediente eres? Porque si revisamos, por ejemplo, el ejemplo de José. José era un hombre que estuvo en la cárcel, que estuvo siendo esclavo, pero algo que él nunca perdió era la obediencia a Dios. Jamás perdió la obediencia a Dios. Y como nunca perdió la obediencia a Dios, pues ese fue el secreto de su éxito para llegar a gobernar. Y hoy en día nosotros queremos gobernar, nosotros queremos dirigir, nosotros queremos ser importantes, nosotros queremos llegar a lugares de preeminencia, pero Dios nos está hablando de una manera correcta y nos está diciendo qué tan obediente eres, qué tantas victorias te voy a dar. Siempre que un siervo de Dios es obediente a Él, hay victorias que Él comienza a hacer en nuestra vida. No lo olvide. Siempre que usted se mueva en la obediencia, está en el camino correcto. Siempre que usted se mueva en la obediencia, prepárese ¿para qué? Para las bendiciones que te van a alcanzar. Siempre que te mueves en obediencia, ahí hay un arrepentimiento genuino y verdadero. No olviden, arrepentimiento, conversión y obediencia. Y por último, para terminar, estos pasos para alcanzar la restauración, ¿sí? Dice, tú y tus hijos con todo corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Esto es en Deuteronomio 30, ya versículo 3, terminando, tú y tus hijos. No solamente esto implica un cambio personal, sino va a ser un cambio de entorno también, nuestros hijos, no solo nosotros, sino también nuestros hijos. Pero para eso necesitamos una disposición. Entonces, el último punto para la restauración es la disposición. Esa disposición tiene que ser claramente de todo corazón y con toda nuestra alma. Y yo la pregunta que me hago es, ¿realmente tenemos una actitud sincera hacia Dios? ¿Realmente nosotros ordenamos nuestra vida de acuerdo a la voluntad del Altísimo? Porque yo puedo tener una disposición humana, yo puedo tener una disposición parcial. Por eso cuando alguien dice es que yo acepté a Cristo, ¿usted lo aceptó total o parcialmente? Porque a veces aceptamos lo que nos corresponde o lo que nos gusta. Aceptamos que Dios traiga bendiciones financieras, pero no aceptamos que Dios nos diga debes cambiar esto o debes hacer lo otro. Entonces aceptamos de manera parcial las enseñanzas de la palabra. Dios quiere que aceptemos totalmente su presencia, que nos dispongamos para Él, que le digamos, Señor, aquí estamos, somos disponibles para ti, heme aquí, envíame a mí. Lo cuarto, es esa actitud sincera, esa disposición, es ordenar mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios, es entender el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y para entenderlo, lógicamente debo primeramente arrepentirme, debo convertirme, debo obedecer y posteriormente debo tener esa actitud y esa disposición para alcanzar el propósito que Dios me ha marcado. Pero algo que hay veces nos cuesta es colocar los dones, los talentos, las capacidades y los recursos que tenemos al servicio de la obra de Dios. Hay veces tenemos la disposición de cambiar, de ser diferente, tenemos la disposición de crecer, pero no tenemos la disposición para colocar todos nuestros recursos, todos nuestros dones, todas nuestras capacidades al servicio de Dios. Entonces, cuando pasa todo esto en la restauración, entonces Dios nos hace volver del cautiverio, lo cual significa que aunque usted haya recibido de Dios, usted y yo podemos estar cautivos en muchas cosas. Necesitamos ser restaurados, necesitamos volver al diseño original, necesitamos reconocer que sin ese diseño no podemos avanzar. ¿Cuál es el diseño?
para llegar a Él necesitamos, número 1, arrepentimiento. Número 2, necesitamos conversión. Número 3, ¿qué necesitamos? Algo clave dentro del reino de los cielos, la obediencia. Y por último, la disposición. Dice la Escritura, con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay personas que hacen las cosas de mala gana para Dios. Hay personas que hacen las cosas porque les tocó. Yo siempre he dicho que cuando una persona está pasando por un momento muy crítico, pues comienza a entender que hay un Dios. Pero cuando sale de allí, muchas veces tiende a irse, tiende a apartarse, tiende a esparcirse, tiende a dispersarse de las cosas que Dios tiene con él. Pues hoy la invitación es vuelva hacia Dios, vuelva hacia el camino que Dios nos ha trazado. Si es necesario hacer un paro en seco, girar 180 grados y cambiar de dirección, lo invito a que lo haga en esta mañana. Lo invito a que se disponga de corazón. Lo invito a que no siga pensando qué más hacer. Si usted me está siguiendo, si usted va a escuchar este mensaje posteriormente, ya tome una decisión. Dígale, Señor, yo tengo que comenzar en un arrepentimiento genuino. Voy a dejar el remordimiento. Voy a dejar de rezar y de empatar. Voy a comenzar a caminar en un arrepentimiento genuino, en un cambio de mentalidad genuina. Número 2, voy a convertirme. Voy a ir hacia dónde? Hacia Dios. Voy a ir hacia ese Salvador. Voy a poner mis ojos en Jesús. Voy a transformar mi vida. Pero esto no se va a quedar ahí, porque esa dirección va a ser nueva, no va a ser un paralelo con la vida que yo llevo hoy, no va a ser un engaño conmigo mismo, sino va a ser realmente algo real, algo maravilloso, va a ser algo real, algo que yo pueda palpar, que yo pueda tocar, que yo pueda experimentar. La gente me va a decir cómo has cambiado, cómo estás de renovado, cómo has estado ahora de diferente a lo que eras antes. Eso es lo que Dios espera de ti. Lo tercero, pues la obediencia. Basta decir que la obediencia es el boleto para recibir las bendiciones de Dios. Usted y yo podemos ser personas humildes, personas con poca formación o con mucha formación, podemos ser viejos, podemos ser jóvenes, podemos ser hombres, podemos ser mujeres, podemos ser muchas cosas, pero si somos obedientes a Dios, vamos a ver la garantía de sus bendiciones. Si usted es obediente a Dios, va a ver la garantía de su poder. Si usted es obediente a Dios, va a ver la garantía de su crecimiento en el glorioso nombre de Jesús. Yo concluyo diciéndole que entonces Él va a volvernos de la cautividad y tendrá misericordia de cada uno de nosotros y nos va a recoger de donde estemos. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Él me recogerá. Así que la invitación esta mañana es a cumplir estos pasos de restauración. Yo ya se los enumeré, pero vuelvo nuevamente y lo digo. Número 1, arrepentimiento. Número 2, conversión. Número 3, obediencia. Y número 4, disposición. Si usted comienza a caminar en ese modelo, yo te puedo asegurar que va a ser restablecido a ese diseño, a esa manera original que Dios tenía con usted. Dios nos dice que nosotros somos más que vencedores, pero ¿cómo convertirnos en vencedores si todavía no hemos muerto al pecado? Si todavía no nos hemos convertido genuinamente, si todavía somos rebeldes, contumaces, si todavía cuestionamos las cosas de Dios, si todavía no nos interesa caminar en la dirección, en el sentido correcto de la palabra, si no nos interesa hacerlo a nuestra forma, a nuestra manera. Pues Dios hoy nos quiere invitar a cambiar eso, pero sobre todo a tener una disposición, a tener un cambio, una actitud sincera, a decirle, Señor, mira, tal vez yo soy como aquel hombre pecador que fue al templo a orar. Y ese hombre pecador tuvo una actitud sincera, tuvo una disposición. ¿Qué hizo este hombre? Le dijo algo muy puntual a Dios. ¿Qué le dijo? Señor, hazte propicio a mí, que soy pecador. Pero también dice que antes había llegado un fariseo, ¿sí? un estudioso de la ley, un hombre conocedor de la ley, y que le había dicho al Señor, Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo ayudo, yo... El Señor eso lo sabe. Y eso no se va a quedar sin recompensa, pero Dios quiere que nosotros entendamos que necesitamos de su misericordia, necesitamos de su compañía, necesitamos ser convertidos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos obedecer y necesitamos de corazón y de alma estar dispuestos para seguirle. Dios le bendiga en esta mañana, que el Señor lo guarde. A todos los que nos siguen en este canal, a todos los que nos siguen a través de nuestra emisora, por favor pueden descargar en la Play Store cci.radio, esa es nuestra aplicación, nuestra app. Síganos. Sí, síganos. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede escribir por esos medios. Nos puede escribir y contactar, que estamos para servirle. Dios le bendiga. Un abrazo muy grande en esta mañana. Dios les guarde.